Yo voy a intentar interrelacionar un poquito esto con otras cosas de las que hemos hablado esta mañana, porque hay algo que atraviesa todo esto que nos acaba de mostrar. Yo soy de lo primero que ha hablado Susana Blas esta mañana también, ¿no? Respecto a la pieza, yo creo, es una pieza que yo me vi de tirón y que expresa, te ayuda a comprender muchísimo todo el trabajo de Esther Ferrer. Parece mentira, pero es una repasada. No sé quién decía ayer, me parece, en una sesión, decía que a veces cuando un artista hace un documental le sale un ensayo. No, aquí le ha salido un documental creativo, no un ensayo. Obviamente también está hablando de muchas cosas de él, colocas parte de ti en los documentales, ¿no? Pero es un verdadero documental que además la esencia del documental, cuando lo acabas de ver entero, sería casi el título de una de las performances, que es íntimo y personal. Es absolutamente íntimo y personal y además es tremendamente trascendente. Y es verdad, cuando ves las performances de Esther Ferrer, son de verdad y son trascendentes. Hay toda una introspección tremenda. Entonces, enlazando con esto de lo que hablaba esta mañana, que me parece una idea muy interesante la que ha lanzado Susana esta mañana, que trataba de comparar cómo se expone identitariamente un artista, cómo se exponía en los años 60-70, cuando las performances, que son las mismas de Esther Ferrer, iban dirigidas solo a un público personal e íntimo, y cómo ahora están en redes, están en todas partes, y la forma de verlas es completamente diferente, ¿no? La sensación que hay, yo veo una gran diferencia entre las dos tipologías de performance. Las performances de Esther Ferrer, Linda Benglis, Joan Jonas, Vito Acconci, etc. Y el otro tipo de exposición, ¿no? Y aquí solo introduzco muy rápidamente dos nociones. Ante la exposición de la identidad, estamos mostrando nuestra identidad, o están mostrando los artistas su identidad, y su intimidad sobre todo. Pero en estos últimos años ha surgido una noción que explica mucho mejor cuál es esta forma de sobreexponerse en las redes, que es la noción de extimidad. Esta es una palabra que inventa Serge Tisseron en un libro que se llama L'intimité surexposée, para denominar cómo exponen su intimidad la gente de los Gran Hermano, ¿no? Cómo explican, cómo se sobreexponen en el Gran Hermano. Y habla de la palabra extimidad. Y la definición sería algo así como que es la parte de intimidad que una persona desea hacer pública, ¿no? La parte de intimidad que uno... Todo esto tiene toda una serie de teorías. Paula Sibilia habla del show del yo en este momento, y habla también en un libro que se llama La intimidad como espectáculo, y es lo que define la exposición de esta intimidad, de la extimidad en realidad actualmente, ¿no? Entonces, la gran diferencia cuando veo esta pieza o las piezas primeras y esta es esa parte de introspección que hay en las obras de los años 60-70, en las obras de Esther Ferrer, y que está desbordada por la parte de exhibicionismo que existe en las obras actuales, ¿no? El peso de las dos cosas es completamente diferente. Yo no voy a cometer ahora el error aquí de decir que las obras actuales son banales, sería absurdo, ¿eh? No estoy hablando de eso. Pero sí que en esta masificación de mostrar permanentemente, constantemente, la identidad en las redes, se produce una pérdida de sentido que cuando ves las piezas de Esther Ferrer, hay una cosa que dice Esther Ferrer que no la hemos visto aquí, que dice: yo no me desnudo si la obra no lo necesita. Se desnudó muchísimo, pero no se desnuda si la obra no lo necesita. Dice, pero ahora me desnudo por militancia de vieja. Esto es la antítesis de las redes.
en donde todo hay una puesta en escena absolutamente cuidada, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto. Yo creo que Esther Ferrer es la antítesis de Lifecaster. Y, sin embargo, exhibe absolutamente un montón de cosas, pero exhibe verdaderamente intimidad. Y yo no tengo esa sensación cuando veo otro tipo de obras. Hemos visto una pieza en la que alguien habla de su cáncer, con unos dibujitos absolutamente banales, ¿no? Unos dibujitos divertidos, y también están jugando a ese impacto, ¿no? Pero hay como no sé, un estiramiento de trascendencia o algo así. Tú también te muestras en Tractatus un poco de esa manera, ¿no? Es una forma de introspección, no de exhibición. Bueno, de hecho, el vídeo, una de las primeras cosas que para lo que servía el vídeo era para introspección, ¿no? Era como un instrumento endoscópico, le llamábamos, ¿no? Y endoscópico y de alguna manera también servía para una especie de autorretrato, ¿no? Pero respecto a íntimo y personal de Esther Ferrer, ella habla de que justamente de los años 70, en el que aparece en blanco y negro y es como un píxel de aquella época, pues claro, la gente la ve como, bueno, con cierta estética de esos años, ¿no? Pero cuando ven ahora íntimo y personal de la actual, pues la gente se sorprende e incluso le dijeron, pero usted ¿cómo hace esto siendo vieja, no? Eso. O sea, una cosa, la de blanco y negro, pasa ahí como algo Estético. Estéticamente correcto, entre comillas, pero en cambio el desnudarse la vejez es como estéticamente incorrecto, ¿no? Se puede tener un cuerpo feo, pero no se puede tener un cuerpo viejo, ¿no? Y en color, además dice, bueno, podía haber quitado el color, pero no lo quité porque no sería... Pues bueno, hay cosas que me han surgido a mí también, o preguntas, ¿no? ¿Por qué has explicado también cuál es tu relación con Esther Ferrer, cómo la conociste? Esto lo has explicado. También has explicado qué has descubierto al realizar todo esto, ¿no? Pero yo no sé por qué has querido hacer este documental, por qué has querido rescatar o retomar o darle el valor y mostrar la obra de Esther. Bueno, yo el año 83 Esther hizo una performance en el Festival de Vídeo que era con dos monitores, un monitor de vídeo, era un monitor de vídeo en el que estaba su cara, iba tapando su cara y su voz, ¿no? De alguna manera a mí. Y bueno, para mí esa performance con vídeo me llamó mucho la atención. Y de entonces les he seguido su pista y bueno, de hecho, desde entonces le conozco y hemos coincidido muchas veces, ¿no? Pero para mí ha sido un artista que me ha influido mucho, así como, y luego digo, joder, pues hay otros artistas que siempre nombran gente que les influye a pues, el Viola, Pike o Montadas, ¿no? Pero a mí Esther me ha influido mucho. Entonces también es una manera como una especie de homenaje, ¿no? Hacerle un homenaje, por una parte a alguien que ha influido mucho en mí y por otra parte a una amiga, así de claro, ¿no? Y que creo que no está valorada, y ha sido valorada tarde, ha sido valorada después con premios, después desde que le dieron el premio nacional o el premio el Velázquez, pues sí ha sido muy conocida, ¿no? Y ahora es muy conocida, pero hasta hace poco no era conocida, ¿no? Sí, ha sido un tributo entonces, sí, ¿no? Un reconocimiento, un reconocimiento y bueno, antes un poco de todo esto, ¿no? Y también decir, ella de hecho me ha abierto todo el archivo, entonces he podido encontrar ahí desde todo lo que tenía ella, ¿no? De los años 60. En eso ha sido muy generosa, ¿no? Muy generosa. Y muy franca. Y tampoco hemos visto aquí, bueno, habla un poco también del accidente o del azar en la obra, ¿no? Dice, se produce un accidente y de repente coges un camino que nunca hubieras cogido o me paso la vida haciendo cosas que no sé hacer y eso es lo que me mantiene, ¿no? Habla del azar en su vida, pero en realidad está hablando de la vida, o sea, y de que le interesa. Hay un momento en que dice que el arte es una vía de conocimiento y que ella no piensa nunca en arte, que piensa en la vida. Y es una equiparación total de ese viejo lema de arte igual a vida.
en ella la obra es tan verdad que es parte de su vida, ella se mueve así. Y hay otra parte también, que no la hemos... O sea, cuando has mostrado lo de los números primos, habéis visto unos dibujos en el suelo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ella empieza a dibujar de una manera y cuando aparece un número primo, cambia el dibujo. Cuando aparece otro número primo, cambia el dibujo. Entonces, cambia la tipología, o sea, se produce un giro, ¿no?, en la obra. Y es lo mismo que se produce en su vida. Ella actúa casi como un número primo de estos que hacen la obra, ¿no? Cuando aparece algo en su vida, gira y eso modifica su vida también, ¿no? Y después eso modifica también la vida de los demás como puede modificar la tuya. Sí, bueno, de hecho, bueno, eso es el accidente y el azar, ¿no? De alguna manera, pero por un lado. Por otro lado también es lo buscado, ¿no? Es decir, también el azar se busca, ¿no? O sea, al fin y al cabo tú decides echar el dado y buscar un número de los 6 o el I Ching o cualquier efecto, o los números primos. Pero sí que estás dispuesto a eso, ¿no? Estás dispuesto a cambiar, ¿no? Y estás dispuesto a que un proceso no sea algo predirigido, no sea un proyecto hecho, sino que sea un proceso abierto, ¿no? Entonces, eso también te ha influenciado a ti. Claro, eso me ha influenciado mucho. Y sobre todo en el Tractatus, tal como lo estás haciendo. Eso es un poco, y la manera de perder el miedo a hacer lo que te sale, ¿no? Eso para mí es una maestra, ¿no? Sí, y se ve en el Tractatus. En otras piezas tuyas han salido tus manos, ¿verdad? Pero nunca te había visto que te mostrases tú entero, ¿eh? Aunque son obras que de verdad están hablando de ti, tú no apareces o aparece solo el texto. Has estado velado y por primera vez he visto tu imagen y es, bueno, es toda una evolución eso, ¿eh? Y toda una influencia también de esta pieza. No sé, no quiero dejarlo abierto si hay alguna pregunta o alguna curiosidad que os haya llamado la atención. O a ti mismo si te queda algo en el tintero. Yo prefiero que hables tú o la gente. Coge el micro. No sé dónde está. Pero no se registra. Hay un micro por ahí. Ah, está aquí encima. Ah, está aquí. ¿Aquí qué? Hola. Bueno, lo primero decir que me parece yo ya conozco también el documental completo y bueno, me parece una obra, lo que ha dicho Laura, muy interesante para conocer sobre todo cómo piensa Esther, ¿no? Porque hay otros documentos, ¿no? que a lo mejor fragmentan demasiado la obra, pero yo tenía una pregunta así como un poco interna, rodando con Esther. Si pudieras contarnos alguna anécdota de cuando, por ejemplo, se ruedan las acciones, qué condiciones pone para el rodaje o, digamos, que cómo se hace ese acercamiento a una cosa que, claro, es muy solemne en sí como acción, ¿no? Y ella, imagino que no quiere que haya excesiva interferencia y ella puede improvisar, como has dicho, ¿no? Y puede ir cambiando. ¿Cómo fueron aquellos momentos? Me da curiosidad. Bueno, como he dicho, es muy generosa, entonces me decía, tú, ahora es tuya, dime tú lo que quieres hacer y ya está, así de claro. Entonces me dejó todo el archivo y me dejó todo. Lo único que sí, que hay una cosa que decía, que yo no quiero repetir performance. Por eso algunas de las performances, no quiero hacer el paripé, de las performances. Entonces algunas de las performances las hemos rehecho con otras personas, como la del tren. Entonces eso sí estaba dispuesta y ella estaba dispuesta a dirigir y decir, bueno, esta acción se hace con estas instrucciones y hay que hacerlas así. Pero con otras personas. Yo no repito lo que he hecho. Mis performances son únicas y en un sitio determinado, ¿no? Entonces
Lo que no hago es hacer una performance para la cámara, ¿no? Hacer un paripé para la cámara. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo del tren, o está ella, enseña, sí, dice, recuerda lo que hizo, pero ella no hace, no actúa. Y ahí está un poco también la diferencia entre el actuar y el actuar de actor dramático y la performance, ¿no? No espectáculo. Digamos. En el momento del tren se sentiría fue muy emocionante, imagino. No te he oído bien. Sí, el momento del tren fue muy emocionante para ella. Ah, sí. Sí, porque recordó cosas y, bueno, de hecho, sobre todo esa época, sí, lo único que también, yo creo que también una de las, al final, el SAC también por una parte fue para ella el comienzo, pero luego también fue un condicionante, porque luego también se ha tenido que liberar un poco de SAC y yo creo que también hay un poco en la memoria, también quería también un poco liberarse también de ese SAC, ¿no? Pero entonces por eso yo creo que también ayudó a recordar cosas de ella, ¿no? De antes y después. Por ahí hay. Hay una mano ahí detrás. De Ruth. ¿Quién pide la mano? Bueno, muchas gracias, me ha encantado ver tu trabajo. Yo tengo una pregunta, un poco al hilo además de lo que ha dicho Laura, que has aparecido, ¿no?, en un momento ahí, ¿no?, como tu retrato, y aparte además también con el torso desnudo, ¿no?, me ha parecido ver. Dices que estás muy influenciado, ¿no?, o sea, que es una referente muy importante, Esther Ferrer. Y mi pregunta un poco que me ha venido cuando ha dicho eso Laura, ¿no descartas que vayas apareciendo cada vez más tu cuerpo en la obra o casi que te acerques de alguna manera a una especie de acción o de performance? ¿Lo llegas a descartar o crees que poco a poco vas acercándote o que vaya reflejándose más esa idea del cuerpo, ¿no?, como una referencia al trabajo de... No sé, como he dicho también es una obra hecha en confinamiento. Y estaba y bueno, y era una obra que para mí la enfermedad, el COVID, me ha hecho mucho pensar en el cuerpo, no sé si a los demás, ¿no? Y el cuerpo como la obsolescencia del cuerpo, pues el paso de la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también me ha hecho ver pues, la naturaleza de otra manera, sí, claro, ¿no? La naturaleza de los animales y todo lo que me rodea, ¿no? Hasta mi propia respiración. Entonces, eso unido a haber hecho todo lo de Esther, yo creo que me ha llevado a que la presencia del cuerpo sea cada vez más física, ¿no?, digamos así. Y ver que puedo expresar mi pensamiento con palabras, pero también puedo expresar lo que pienso con el cuerpo. Y que creo que ahí Esther también llega a eso. Y hasta ahora siempre había intentado expresar como de una manera plástica con el vídeo o de una manera más con imagen, ¿no? Pero ahora veo que se puede expresar más directamente con el cuerpo cosas y lo que expresas de una manera no expresas con la otra. Eso es lo interesante, ¿no? Tengo el texto para decir lo que quiero, pero tengo el cuerpo también para decir lo que quiero. Josu, bueno, agradecerte que nos hayas mostrado esta pieza. Me parece muy interesante y generosa el ponerte al servicio, ¿no?, de las palabras de Esther, que creo que son documentos necesarios, ¿no? El conocer de primera mano, bueno, las maneras de trabajar y de pensar de esta artista. Que estoy de acuerdo contigo, bueno, y creo que es un problema más amplio que no solo el personal de Esther, ¿no? Cómo determinadas artistas son ninguneadas por el sistema, ¿no? Y estos documentos revisionistas me parecen generosos y necesarios. Y bueno, también me gusta mucho ver la actitud tan vital que tiene Esther, ¿no? Eso es lo que más me emociona, que ella habla de un cuerpo viejo, pero el cuerpo puede ser viejo, pero desde luego la actitud y
la manera de estar en la vida no lo es, ¿no? Es muy admirable, nada más. Sí, se ve tremendamente viva, Esther. Hay más palabras, vale. Hola, Josu. Yo tengo curiosidad por el sonido del Tractatus. ¿Nos puedes comentar un poco el trabajo de sonido? Que hables del Tractatus. El sonido, Sí. A ver, el que has sonido- compuesto para tu pieza. Sí, el sonido en el Tractatus, dices. O sea, no, es que en la pieza del documental todo el sonido es toda la música es de Tom. En el Tractatus toda la música menos el tango, pues es mía. Pues también es otra de las cosas que me apetecía hacer, que era volver al sonido, a veces a componer alguna cosa y con ayuda de las máquinas puedo hacerlo, ¿no? Entonces, y también ahí pues el apoyo de las matemáticas de Tom Johnson también ayudan. Y también he intentado buscar como una estética muy diferente, ¿no?, entre unas cosas y otras. Entre un órgano para expresar algo inexpresable hasta unas piezas de madera para expresar otras cosas, hasta otros sonidos electrónicos para los puntos, por ejemplo, de los puntos del 3D, esos del escáner, ¿no?, del 3D. Pero bueno, es algo también es en proceso, ¿eh? Es algo que está ahí y que me gustaría trabajarlo mucho más. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, yo no sé si quedan muchos alumnos todavía, pero hay un momento en que Esther dice en el vídeo le dice: yo nunca he servido para dar clases, yo no sabría cómo dar una clase de performance, no tengo ni idea de cómo hacer esto. Dice, porque la gente habla mucho y tal, y dice, y yo acabaría enseguida, o sea, y dice, a modo de ilustrar cómo daría una clase de performance, dice, si quieres, yo iría a la sala y diría, si quieres hacer una performance, hazla. Si necesitas una teoría, te la inventas. Y si necesitas una técnica, te la inventas. Si necesitas lo que sea, te lo inventas. Y esa es la forma, ¿no? Y esa es la forma de trabajar de ella, o sea, es tirarse sin paracaídas, sin red y sin absolutamente nada, ¿no? Y no darle tantas vueltas teóricas, o sea, solo con la presencia, solo con la acción. Y me parece que es una clase magnífica esta de... Y tú has hecho eso también, Sí, ¿eh? es la manera de aprender. Si necesitas música, te la inventas. La manera de aprender es lanzarte. Sí. Es lanzarte, Es el arte lanzarte también. sin miedo, ¿no? Y yo creo que el arte es un gran lugar para aprender, ¿no? Y un lugar en el que todavía la autonomía de la libertad está presente, ¿no? Siempre. Y yo creo que el vídeo, tanto que hemos hablado del vídeo, yo creo que el vídeo, en el videoarte, eso era un lugar, ¿no? Era un lugar donde podíamos trabajar así. Y en el comienzo incluso de Internet también, ¿no? Se veía como un lugar autónomo, como un lugar en que podíamos, temporalmente autónomos, se llamaba incluso, ¿no? Las zonas temporalmente autónomas. Como zonas, ¿no?, zonas todavía libres, ¿no?, donde podemos pensar libremente y hacer las cosas libremente, ¿no? Y enseñarlas. Pues muy bien, no sé, muchas gracias por compartir esto. Para mí es un excelente trabajo. Yo no suelo ver las cosas de tirón. El documental de Esther lo vi de tirón inevitablemente y me parece un trabajo magnífico, sobre todo porque te has puesto al servicio de ella para mostrar quién es ella. Y eso es muy difícil muchas veces de hacer, ¿no? Uno a veces se muestra más a uno mismo que al sujeto de lo que quiere mostrar. Nada, y agradecerte mucho que hayas compartido la primicia también de Tractatus. Gracias. Bueno.
voy a decir unas palabras para cerrar el congreso, pero casi me voy a quedar con las palabras que han dicho ellos, ¿no? Josu, a través de sus imágenes y sus palabras, y Laura, ¿no? Quizá me quedo también con la última cita de Esther Ferrer, ¿no? Bueno, ¿cómo daría una clase de performance? ¿Cómo me enfrentaría a todo lo que nos hemos enfrentado esta semana, ¿no? La sobreabundancia de imágenes, cómo leer, como decía Susana, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? No podemos. Bueno, me ha encantado lo de Esther Ferrer, pues hagámoslo, estamos aquí. No vamos a poder hacer todo, pero lo que podamos, donde estemos, pues ya está. Imaginemos, y lo que ha dicho Josu al final también, bueno, pues es verdad que el vídeo está en una situación, las prácticas audiovisuales, la imagen en movimiento, pero también lo ha dicho Susana Blas esta mañana, pero ¿qué de cosas están haciendo interesantes? Bueno, pues estábamos en pandemia y Josu salió, ¿no? Es que esto es el colofondo absoluto que nos abre una puerta, ¿no? Para el futuro. Y también nos preguntábamos quién toma las decisiones, ¿no? La ética del cuidado, el feminismo, ¿no? ¿Qué decidimos que se queda? Bueno, a lo mejor es más fácil. No sé, que decidan ellos, pero nosotros sigamos decidiendo lo que hacemos, ¿no? Y quizá eso sea mucho, ¿no? Bueno, no me voy a emocionar más porque esto ha sido muy emocionante. Quiero daros las gracias a todos los participantes, ponentes, todo el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí. Así que, y por lo interesante de vuestras participaciones, tenemos trabajo para mucho tiempo. Y antes también, bueno, quiero, antes de pasarle el micro a Salomé, quiero también agradecerle, bueno, Salomé Cuesta es miembro del equipo de ESDI, ¿no? Que es un poco el motor así desde hace 10 años que ha impulsado todos estos proyectos, pero yo creo que la acogida que nos ha dado, o sea, ella como participante y la acogida que nos ha dado aquí en Valencia, ¿no? Implicando a departamentos, implicando al decano, implicando al rector, yo no sé quién no está implicado, ya no tengo que darle las gracias, ¿no? Bueno, pues gracias por tu generosidad absoluta y por lo bien que lo habéis hecho y nada, y también Paula, que está por aquí, que no ha parado de correr para acá para allá, y todos. Así que, bueno, muchísimas gracias, amiga. Te toca despedirte. Gracias, Ana. Gracias a todos, al comité científico que todavía queda por aquí, que nos ha marchado, al comité organizador, a los revisores y también a todos los que han hecho posible, al servicio técnico que ha estado ahí peleando y que ha grabado todo esto para que después lo podamos tener una forma de preservar, de conservar y de poder compartir y hacer accesible. Es que todo esto que ha ocurrido lo hemos grabado y estará en la página web del proyecto. De modo que podamos acudir a ello también cuando en el día a día seguramente nos atropelle la actividad, podamos acudir para recordar aquellas cosas que nos han impactado, porque creo que han sido 3 días muy intensos, muy interesantes, que han tendido puentes entre instituciones, entre los museos, las instituciones educativas, la universidad, distintos focos, ¿no?, internacionales, a partir de los cuales yo creo que deberíamos tender unos puentes y pensar también en el futuro, en esta imagen híbrida, en estas estéticas que se están configurando. Como investigadores, y puesto que estamos hablando desde la universidad, sería interesante saber qué podemos ofrecer desde la universidad para mejorar la investigación con los museos, con los centros, con los productores de audiovisuales. ¿Cómo podemos ayudarles, ¿no? ¿De qué modo podemos contribuir a mejorar esa investigación, la producción? Y creo que, en cierto modo, ya hemos establecido aquí una pequeña comunidad, esa comunidad que no tiene que parar, que debemos continuar, puesto que tenemos muchos focos aquí de muchas universidades, deberíamos seguir indagando esas relaciones para producir un campo de estudio, de investigación, que nos ayude, ¿no?, a conservar lo que, desde nuestra subjetividad, pensemos que debe ser conservado porque lo queremos para el futuro.
¿vale? Muchísimas gracias a todos y un aplauso también a Acción Social de la Universidad, que los voluntarios son los que han ayudado también a repartir todo esto. Un aplauso para todas y todos.